La inflación que se nota más es la de los alimentos, de combustibles, de medicinas y de servicios públicos, las tarifas de la electricidad, del agua, del internet y otras están afectando la situación de la economía familiar. Estamos proponiendo al gobierno un programa integral para bajar los precios de estos mercados que hemos señalado. Pero no va a poder hacerlo solo el gobierno. Tiene que intervenir los consumidores, los gobiernos municipales y regionales, tienen que intervenir las organizaciones sociales y también las organizaciones de los empresarios, especialmente los pequeños, los medianos, pero también los grandes, los que tienen en sus manos las importaciones de los principales insumos, como el trigo, el maíz, la soya, la leche, el arroz, el azúcar. Y nosotros, el maíz amarillo, la torta de soya. Nosotros estamos proponiendo que se vaya hacia un acuerdo para reducir el alza de precios e incluso bajar los precios. Queremos señalar que el precio del pan, desde nuestro punto de vista, debería bajar en 33.9%. Es decir, el kilo de pan debería bajar de 8 soles 75 a 5 soles 75. En otras palabras, que un pan francés baje de modo tal que ya no se venda 3 por un sol, sino 4 y hasta 5 por un sol, sin que cambie el peso, ¿no? Que sea 40 gramos cada pan. En otras palabras, estamos diciendo que el precio del pan puede bajar, que el precio del pollo puede bajar, pero de manera permanente, de los huevos, del aceite, de la leche, del arroz y del azúcar. Pero el pobre consumidor que gasta 50-60% de sus ingresos en comer es el que tiene que ser más protegido, pero más protegido de manera a través del mercado. Lo que pasa es que en el Perú nadie dice que no hay mercado libre si es que el demandante y el oferente no tienen información. En el Perú se esconde la información, se oculta la verdadera información y por eso hay abusos. Estos abusos tienen que terminar. La metodología para calcular cuáles son los precios justos. Vamos a salir al frente pidiéndole al gobierno que publique los precios de los principales alimentos y servicios públicos y también medicinas y combustibles. Hemos anotado durante 15 años cuánto es lo que le cuesta a Leche Gloria la leche importada y la leche nacional por kilo. Cuánto le cuesta a Alicorp y a otras empresas como Palma del Espino el importar aceite de soya. ¿Cuánto le cuesta? Y entonces tenemos ese dato y ese dato es el que hay que saberlo, digamos, conocer. Durante 15 años, el precio del insumo, que es el trigo importado, y el precio del producto, que son los fideos, la harina, los fideos y el pan. Teniendo esos precios, nosotros podemos fácilmente calcular el margen entre lo que cuesta el insumo principal y lo que pueden vender al consumidor, digamos, ¿no? Este es los márgenes. Entonces tenemos el precio de los productos y los insumos. Solamente escogemos el principal, por ejemplo, el trigo es como el 50-60% del costo de la harina, del pan y los fideos. Y luego tenemos el precio del producto final. Ahí encontraremos que hay diferentes márgenes. Hay veces que los márgenes son más altos y otras veces los márgenes son más pequeños. Pero ha habido una fluctuación. Y esa fluctuación es que algunas veces el insumo principal ha tenido un alza y otras veces ha bajado.
Generalmente cuando baja el precio del insumo principal, eso no se traslada al consumidor, va a aumentar la ganancia de la industria. Pero cuando sube, como en estos días, en estos meses, el precio del insumo principal, por ejemplo, el trigo, el maíz, la soya, la industria inmediatamente lo traslada al precio al consumidor y sube el precio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es pedirle a la industria y pedirle a los consumidores que se porten bien. ¿Qué quiere decir portarse bien? Que orienten todo el mercado, las compras, las ventas, hacia el precio justo. ¿Cuál es el precio justo? El que resulta del promedio de los márgenes de 15 años, o de 20 años, o de 10 años. Entonces, ahí hay un precio justo. ¿Cuál es el promedio de 15 años de los márgenes entre el precio del insumo principal y el precio del producto final? Entre el precio de la torta de soya y el maíz amarillo y el precio de los huevos, el kilo de huevos, el kilo de pollo al consumidor. Entre el precio del aceite de soya importado y el precio del aceite vegetal en la botella, etcétera. En leche también, en arroz, en azúcar. Esos son los precios justos. Ahora, ¿esto es control de precios? No, es simplemente que la gente esté informada para que no pague precios exagerados. Y es que en todos estos casos, nosotros hemos calculado la situación, cuáles son los precios justos. Y los precios justos normalmente no son los que están en este momento en el mercado. En este momento en el mercado los precios están exagerados. Por ejemplo, en años pasados, nosotros calculamos cuáles eran los precios justos en función de lo que hemos dicho en todos los productos. Ahí están. ¿Cuánto debería costar el kilo de pollo, la lata de leche, la botella de aceite, el kilo de pan, el kilo de fideos, etcétera? Y esto es lo que hay que hacer para ahora. En 15 años, sacar el precio promedio justo es un indicador bastante bueno del mercado. Porque si en algunos periodos perdieron, en otros ganaron. Y en general, lo que estamos pidiéndole es que ganen lo que siempre han ganado. Ahora, ¿son un precio de monopolio? Sí, es un precio por encima de lo que debería estar. Pero eso es la estructura industrial que tenemos. O sea, nosotros nos han dejado una estructura industrial en donde una o dos empresas o tres tienen el control del 70, 80, 90% de la oferta del producto. Y eso es monopolio y oligopolio. Ahora, el monopolio y oligopolio se desaparecen porque ponemos una ley que dice que está prohibido. No, simplemente en la Constitución también hay una serie de afirmaciones ambiguas que permiten que haya monopolio y oligopolio. Entonces, nosotros no pensamos en las leyes declarativas. Estamos pensando en lo concreto. Nosotros decimos el pan está exagerado. ¿Por qué? Porque en el promedio de los 15 años, el margen da que debería estar a 5 unidades de pan por un sol. Y está a 3 unidades de pan por un sol. Por lo tanto, acompañemos a los industriales, a los panaderos, a los mayoristas y a los consumidores a que el Perú tenga precios normales entre comillas, ¿no? Porque son monopólicos, pero que no tenga sobreprecios aprovechándose de la guerra o de la suerte de la crisis actual. Entonces, esto que hemos hecho para cada producto, lo vamos a dar a conocer y también vamos a hacer lo mismo para el precio del gas en 15 años. ¿Cuál era el precio del costo principal y a cómo cobraban? ¿Qué es lo que le han aumentado en la electricidad, en las tarifas de electricidad, para exagerarla? ¿Y qué es lo que le han aumentado en las medicinas? ¿Y qué es lo que han aumentado en los combustibles? Publicar estos estudios
que tienen que ver con lo más urgente, que es que la gente no se muera de hambre, que no se quede en una situación de desnutrición, que no empiece la hambruna cuando ya no haya posibilidades de comprar productos importados que nos han metido durante los últimos 30 años